Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los temas de estática 1. ¿Qué podemos hablar nosotros de la estática 1? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Estático, no tiene movimiento, está en un solo lugar. Pero a la vez vamos a buscarle una definición, ¿no? En sí, la estática, ¿no?, estudia a los cuerpos que se encuentran en estado de equilibrio, en estado de reposo. O sea, vamos a suponer, si yo tengo un libro, ¿no? En este caso tengo un libro de ciencia física. Si yo lo coloco, en este caso, sobre la palma de mi mano, normalmente nosotros podemos apreciar que está estático, ¿sí? Si lo coloco en un determinado sitio, está estático. La pizarra, por ejemplo, está colgada, está sujeta, ¿no? Está estático la pizarra. Entonces, eso significa que está en reposo. Estático significa que está en reposo, ¿no? O tiene una velocidad constante, MR, un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, puede ser cinético. Dentro de la estática vamos a ver dos leyes de Newton. En este caso tenemos la primera ley de Newton que nos habla acerca de del principio de la inercia, ¿no? Sobre un cuerpo que actúa un sistema de fuerza, dice, cuyo efecto físico es nulo, dice, ¿no? El cuerpo permanece en equilibrio. Ese es el punto 1 de la ley de Newton. El punto 3, la tercera ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton es el principio de la acción y reacción. Siempre que un cuerpo, dice, ejerce sobre otro cuerpo una fuerza de acción. El segundo actúa contra el primer cuerpo con otra fuerza igual, intensidad, pero de sentido contrario, que significa la reacción, ¿no? Acción y reacción. Nosotros vamos a suponer, tenemos de igual forma, ¿no? El mismo ejemplo, tenemos, por decir acá, la mota, acá tenemos el plumón. Si yo coloco el plumón sobre, en este caso sobre la mota, este plumón va a ejercer un peso hacia abajo, ¿sí? Y a la vez está en contacto. A este contacto que va a haber significa reacción, ¿no? Va a haber una reacción. Por ejemplo, mientras que este plumón, su peso es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, a la vez también va a haber una reacción que va a salir de forma perpendicular hacia el objeto, en este caso que es el plumón, ¿no? Es una reacción. Cuando nosotros estamos hablando de una reacción, estamos hablando de una fuerza normal que es perpendicular hacia el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros? Podemos hablar de las fuerzas internas o superficiales, ¿no? Ahí tenemos la tensión. Su mismo nombre lo dice, tensión. Si tú tienes una cuerda, vamos a suponer, imagínate una cuerda, o para que lo puedan apreciar mejor, de repente una liga, ¿no? Ustedes han visto que si tú cortas la liga, ¿no?, en línea recta, lo tienes, lo sujetas sobre algo y lo sueltas, ¿qué vas a ver? ¿No? Si lo sueltas el objeto, vas a ver que la liga, ¿no?, va a ceder, ¿no? Va a crear como dos fuerzas, ¿no? Va a ceder hacia arriba y va a ceder hacia abajo, ¿no? Entonces, toda tensión jala, dice, ¿no? Toda tensión trata de jalar. Sino que yo le doy el ejemplo de la liga porque la liga se aprecia mejor su desplazamiento que va a tener, ¿no? Si pones una soga y jala, como que no ves todavía, ¿no?, el efecto de desplazamiento, ¿no? Entonces, también tenemos la parte de comprensión. Cuando nosotros hablamos comprensión,
todo con presión empuja, es lógico, ¿no? Si vamos a suponer que yo tengo acá un cuerpo bien pesado, demasiado pesado, y de repente acá tengo un objeto que es más débil, de repente no es tan sólido, ¿no? Y empujo, trato de empujar, ¿no? Trato de empujar. Imagínate, voy a crear una compresión, no se va a empujar, ¿no? Voy a tratar de comprimirse más, ¿no? Porque estoy aplicando el efecto fuerza acá, ¿sí? Entonces, todo compresión empuja, ¿sí? Todo compresión empuja. Cuando hablamos de rozamiento, el rozamiento es una fuerza opuesta al desplazamiento, ¿no? Es una fuerza opuesta al desplazamiento. Un ejemplo, por decir, a ver, si tenemos, por decir, en este caso, ¿no? Acá tenemos la regla, vamos a poner, observen, bien. Te das cuenta de que ahí la regla, ¿no? Está soportando el peso de quién, de la moto, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo lo voy inclinando? La moto no resbala, ¿sí? Significa, cuando estos dos sujetos están en contacto, esto es rugoso, ¿no? Esto es rugoso. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy un ángulo de inclinación, miren, se sigue manteniendo estático ahí, ¿no? No resbala. ¿Qué significa que no resbale? Que la fricción, la rugosidad que hay ahí, hace de que el objeto no se desplace. A más fricción, no va a ocurrir el desplazamiento, dependiendo del ángulo de inclinación que tenga. ¿Qué pasa si yo lo inclino más? ¿Qué pasa si yo lo inclino más? Miren, ahí la fricción que tiene hace posible, ¿no?, de que no se desplace. Miren. ¿Qué pasa si lo inclino más? A ver, miren. La fricción es una cantidad, ¿no?, fuerte, de la cual hace que no se desplace. Vamos a inclinarlo más. ¿Qué sucede? Miren. Ahí. Eso. Cuando se desplaya, ¿sí?, rompe, ¿no?, en este caso, el límite de resistencia. Por eso que ya tiende a desplazarse, ¿no? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? A ver, fuerza de rozamiento estático, ¿no? Hay dos fuerzas de rozamiento. El estático es el que estamos comprobando que no se mueve, ¿no? Pero también hay rozamiento dinámico, cuando no se mueve. Cuando no se mueve, no significa que no hay rozamiento. O sea, si hay rozamiento también. Si hay fricción también. Sí va a haber fricción. Si no, que la fricción iba a ser menor, porque se está desplazando de un lugar a otro. Se está deslizando de un lugar a otro. Entonces, si está en reposo, es nulo. Si existe en este caso la fricción cinética, dice, se inicia el movimiento, a punto de iniciarse el movimiento. La fricción aquí va a ser igual a U por la normal. U es el coeficiente de fricción y N es la normal, es la fuerza perpendicular hacia el objeto. También podemos hablar sobre la ley de Hooke, que es de resorte. Cuando el resorte dice que la fuerza es igual a K por X. K, que representa la constante de elasticidad del resorte, y X representa la deformación del resorte. En sí, el producto de los dos resulta F, pero ¿quién es F? El módulo de la fuerza en este caso, ¿no? Tenemos acá 4 diagramas, ¿no? 1, 2, vamos a completar.
¿no? 1, 2, acá es el 3, y acá el 4, ¿no? Tenemos 4 cuerpos, ¿no? Y vamos a hallar el DCL. ¿Qué significa el DCL? El DCL significa el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, si puedes apreciar, este objeto está sobre una mesa, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hallar acá en el DCL, describir cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo? Por ejemplo, este bloque que tú ves ahí, ¿no? Está sobre el piso o sobre una mesa. ¿Qué podemos decir? Este bloque tiene un peso y todo peso es hacia abajo, ¿no? Lo jala hacia abajo, ¿por qué? Por la atracción de la Tierra, ¿no? Todo peso es hacia abajo. Y recuerda que el peso es masa por gravedad. ¿Qué significa eso? Que si este cuerpo que tú ves acá, yo desarrollo acá el plano cartesiano, vamos a escribir el plano cartesiano. Vamos a hacer acá el plano cartesiano. Vamos a poner el plano cartesiano para que puedan entender bien. Ahí está. Es definir. Ahí está. Por ejemplo, el peso es hacia abajo. Significa que el peso va a estar concentrado una flecha hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bien. Bien. El peso es hacia abajo. O sea, este es el peso. Bien. Vamos a ver que el peso sea letra P. Letra P. Pero el peso nosotros sabemos que es masa por gravedad de la Tierra. ¿Qué más observamos acá? Otra fuerza es la reacción, ¿se acuerdan? La reacción es una fuerza opuesta, en este caso el bloque, pero de forma perpendicular, significa que acaba de haber una reacción, es aquí. Aquí va a haber una reacción. Eso significa que la reacción es hacia arriba. Entonces, significa que acá va a haber una fuerza hacia arriba, que se llama reacción, o también se puede llamar normal, reacción, no normal. Se puede poner normal, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fuerzas interactúan acá en este bloque? Dos, nada más. ¿Cuál es el peso y la normal? ¿No? O la reacción, como sea llamar. ¿No? Si le pones normal, no voy a empezar que una N, esta N representa la normal, la fuerza hacia arriba, y está en Newton. Listo, solamente actúan dos fuerzas acá. En este bloque, si te das cuenta, está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Pero a la vez este bloque tiene un peso que es hacia abajo, ¿sí? Pero a la vez también acá se supone que debe haber un ángulo de inclinación, ¿sí? Acá debe haber un ángulo de inclinación. Vamos a suponer que acá sea el ángulo teta y aquí el ángulo beta, vamos suponiendo, ¿no? Entonces, si yo desarrollo acá el diagrama, el DCL, más conocido como DCL, ¿no? Vamos a plantearlo acá abajo, ¿sí? Ahí está.
¿Listo? Entonces vamos a observar ahí cuáles son las fuerzas que actúan en dicho bloque. Por ejemplo, este bloque tiene un peso que es hacia abajo. Entonces una flecha hacia abajo. Este es el peso, que es masa por gravedad. Bien. ¿Qué más tenemos? Dos tensiones. Estas son tensiones. La tensión A, la tensión B. Si yo trazo mi línea horizontal, acá sí que hay beta, acá también hay beta. Eso significa que si acá hay una tensión, así, entonces acá es beta. ¿Sí? Que te la hago. Acá hay otra tensión. Si yo trazo una línea horizontal acá es teta, acá es teta. Entonces, este es el ¿sí? Este es el ángulo teta. No, por respecto al eje X. ¿No? Esta es la tensión B. Vamos a poner así T, tensión B. Y este es TA, tensión A. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas fuerzas estoy viendo acá? 3. ¿Cuáles son? El peso hacia abajo y las dos tensiones, las dos cuerdas, ¿no? Son tensiones la cual están sujetando a dicho cuerpo. Acá sí no hay reacción, por si acaso, no se confundo. La reacción solamente se da cuando un objeto está en contacto con otro objeto que sean planos, no que estén atados, por si acaso. ¿Sí? En este caso, de esta forma, ¿no? Como el caso 1, ¿no? El bloque está sobre una mesa, entonces está en contacto. ¿No? En contacto. Cuando tú trabajas tensiones es distinto. Se escribe igual como que una tensión, porque una tensión es una fuerza, ya, no inicia a decir reacción, ¿no? Como normal. Ya está. Este es un DCL, este es el DCL del caso 1, este es el DCL del caso 2. Ahora vamos a ver el DCL del 3. ¿Qué podemos observar acá? Siempre cuando tú tengas planos inclinados, como puedes apreciar acá, ¿por qué digo plano inclinado? Porque acá hay un ángulo de inclinación, vamos a poner que sea el ángulo teta, ¿no? ¿Qué es lo que te recomiendo yo? De que normalmente cuando tú haces el DCL, ¿no? El DCL, tu línea horizontal viene a ser tu eje X, ¿no? X, entonces también es X, y tu línea vertical viene a ser el eje Y. Y, este Y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Horizontal, X, vertical, letra Y. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes cuerpo inclinado? Miren, inclinado. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo te doy? Cuando el cuerpo esté inclinado, no me hagas esto. El eje X, ¿cómo va a cambiar? Observa. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: que tu plano inclinado va a ser ahora el eje X. No de forma horizontal, sino como se encuentre el plano inclinado. Observa. Por ejemplo, este es el plano que está inclinado. Entonces, ese va a ser mi eje X, ¿no? Paralelo a ese. O sea, mi eje X va a ser este. Ese va a ser mi eje X. Y mi eje Y va a ser de esta forma, perpendicular. Bien. De esa forma. Ahora, ¿cómo tú vas a hallar sus fuerzas? Por ejemplo, este bloque, su peso normalmente es hacia dónde es, hacia abajo. Eso nunca lo va a cambiar. Es vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Eso significa de que
acá este bloque va a tener un peso hacia abajo. Ahí está. Ese es el peso. Vamos a ponerle pena. Entonces, como yo deseo que este peso se traslade, ¿no? En este caso, ¿no? Al eje Y, entonces va a pasar como P coseno del ángulo θ. Ya está. Listo. Eso significa que ya no cuento con esta P, sino voy a contar con todo lo que se encuentre en el eje X sobre el eje Y. O sea, esto. Lo que me va a contar es este. Lo que está con azul ya no. Esto. Y este mismo peso lo traslado para el eje X. Entonces, si es coseno, el otro va a ser seno. ¿Y por qué lo coloco hacia abajo? Porque este cuerpo tiende a caer por el peso mismo, ¿no? Vale. Eso significa que este peso que está en vertical lo he trasladado tanto para el eje Y y para el eje X. Y para el eje X va a pasar como P seno del ángulo θ. Pues, ¿qué más tenemos acá? Una cuerda que lo está sujetando hacia el techo, ¿no? Una parte del objeto. Pero como el cuerpo tiende a caer, ¿quién lo va a jalar? La tensión, ¿no? La tensión va a tratar de jalarlo hacia arriba, porque no caiga el objeto, porque está estático, ¿no? Eso significa que acá va a haber una fuerza opuesta. Y esa fuerza opuesta va a estar de esta forma. Mira. ¿Qué otra fuerza vemos acá? Se supone que este bloque está en contacto con el plano inclinado, por lo tanto, si hay un contacto, que va a haber una normal o una reacción, como deseas llamarlo. Entonces, como este bloque está en contacto con el piso, entonces hay una reacción perpendicular hacia arriba, o sea, normal o reacción. Entonces, como puedes apreciar, esta P que es el peso de forma vertical lo he desglosado al eje Y y para el eje X, ¿no? Este ya no cuenta por lo caso, porque ya lo he desglosado para el eje Y y para el eje X, ¿no? O sea, total, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, ¿no? 1 acá, 2, 3. Esta no, porque esta ya lo has compuesto para el eje Y y para el eje X. Hay cuenta que se elimina esta, que me queda solamente la fuerza que está ubicada tanto en el eje X como en el eje Y. En la parte de acá, el punto 4, tenemos acá en este caso una vía y una pelota que está en contacto, ¿no? Está chocando en punto. Eso significa que acá va a haber una reacción, siendo porque está en contacto. Y esa reacción va a ser sobre el bloque, o sea, sí, la reacción. También va a tener un peso que es hacia dónde, hacia abajo. Todo peso es de forma vertical hacia abajo. Yo sé que este es el peso, y el peso yo sé que es masa por la gravedad. ¿Sí? Esta cuerda, como puedes apreciar, lo está sujetando a este bloque para que no se caiga. Como lo sujeta, entonces va a tender a jalar hacia arriba. Entonces, esta es una tensión. Todo lo que es cuerda es tensión, recuerda. ¿No? ¿Cuánta fuerza tuvo eso? 1, 2, 3. Pero recuerden que aquí hay un ángulo de inclinación. Vamos a suponer que sea θ. ¿Entendido? ¿Listo? Entonces ya terminamos el DCL, este es diagrama de cuerpo libre. Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de un bloque que está sobre una mesa, de un bloque que está sujetado por dos cuerdas, dos tensiones A y B.
tenemos acá un plano inclinado, ¿no? Que te estoy aconsejando que cada vez que tengas un plano inclinado, la inclinación que tenga va a estar sobre o paralelo al eje X, ¿no? Y el eje Y, que es perpendicular, que indica la normal, o sea, la reacción donde está haciendo contacto con el cuerpo. Y todo peso es vertical y lo estoy desglosando tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos. Y no se olviden de que acá nosotros tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas igual a X, son condiciones. Acá está. Primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a X, condición fuerza Y igual a C. Estas condiciones, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿no? En cada uno de ellos. Y por último tenemos el equilibrio del cuerpo con tres fuerzas. Esto solamente se aplica cuando haya tres fuerzas con su respectivo ángulo, ¿no? Entonces podemos hablar de una proporción, ¿no? Equivalente entre su fuerza 1 sobre seno de teta, fuerza 2 sobre seno de alfa y fuerza 3. O sea, la fuerza con el ángulo. Fuerza con el ángulo. Entonces, como puedes apreciar, ten en cuenta las recomendaciones que se te da. Recuerda que es una fricción, que la fricción es una fuerza opuesta al movimiento y está dada por un polo normal. Hay coeficientes cinéticos y coeficientes estáticos. Ya saben que el coeficiente estático es cuando tienes el objeto y la fricción es mayor, ¿no? Por eso que no tiende a resbalar. Ya hemos hecho un ejemplo. Y cuando comienza a desplayarse ya la fricción ha disminuido. Eso significa que es un coeficiente cinético. ¿Por qué cinético? Porque se puede trasladar, ya se puede desplazar de un lugar a otro. O sea, ya puede avanzar, ¿no? Pero siempre va a haber fricción, ¿no? Va a haber ejercicios que te digan se desprecia la fricción, entonces ya no lo vas a tomar en cuenta que es una fuerza, ¿no? Porque se desprecia, o sea, es liso, ¿no? Es solamente liso. Y la ley de Hooker de resorte es justamente, su nombre lo dice, lo aplica solamente cuando hay resorte, cuando hay problema de resorte y se aplica una fuerza. En este caso K, que ya saben que es la constante de elasticidad, X es la deformación que aplica con respecto a la fuerza, ¿no? Que se aplica. Bueno, acá ya hemos culminado con la parte teórica. Vamos a pasar al desarrollo de actividades de ejercicios propuestos en el aula, ¿no? Y con esos ejemplos que se resuelvan, ya tú vas a poder guiarte y poder resolver las actividades que a ti te corresponden. Gracias. Buen día, estudiantes. Continuando con las actividades académicas, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de estática 2, la cual en estática 1 ya hemos adelantado parte de estática 2. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es completar estos dos puntos, ¿no? Que corresponden netamente a estática 2. El tema es acerca de las poleas, ¿no? El tipo de poleas que hay. Cuando nosotros hablamos del tipo de poleas que hay, estamos hablando de, en este caso, dos casos, ¿no? Uno, las poleas fijas, como pueden apreciar acá, ¿no? Si observamos, este es un techo, ¿no? Y acá, en este caso, tenemos una polea, la cual se está manteniendo en equilibrio, ¿no? Acá tengo un bloque que tiene un peso de 50 newton, entonces para mantenerlo en equilibrio, esta cuerda también debe ser de 50 newton, ¿no? 50 newton, ¿no?
Entonces, si te das cuenta, esta tensión, ¿no? Si hacemos un corte, tiene la misma fuerza. Si aquí es 50, acá también va a ser 50. No importa la posición como esté. ¿Qué significa eso? Que por decir, si yo tengo esta tensión, ¿no? Todo esto es uno solo, una sola cuerda, ¿no? De repente puede estar de forma vertical, vamos a suponer, que no esté inclinada, esté de forma vertical. De esta forma, vamos a suponer. Puedo decir que acá también es 50 newton. Si está de repente más hacia arriba, vamos a suponer que sea así, ¿no? De repente va a haber casos que se encuentren ustedes con estos tipos de poleas que estén más inclinadas. Igual tengo que decir que este es 50 newton, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que la fuerza va a estar compartidas, ¿no? En este caso, la misma fuerza que va a haber acá, ¿no? Va a ser equivalente a la otra fuerza, ¿no? Que es igual, 50 newton, 50 newton. Si que es 30 newton, acá también 30 newton. Si que es 20 newton, acá también 20 newton. ¿Por qué? Porque son poleas fijas, en este caso. Entonces, como pueden apreciar ustedes, no importa, en este caso, la dirección de dicha tensión, que es una fuerza, ¿no? No importa, se sigue manteniendo igual, con la misma fuerza, con el fin de mantenerlo en equilibrio a este bloque, que es 50 newton. O sea, es el peso, ¿no? Recuerden que todo peso está de newton, entonces 1 newton acá es 50. En cambio, cuando nosotros hablamos de la polea móvil, ¿no? ¿Y por qué es polea móvil? Por lo mismo de que esta polea, si te das cuenta, y cuando sujeta dicho peso, que es 50 newton, vamos a suponer, este 50 newton va a ser compartido en dos partes iguales, ¿no? 25 newton, 25 newton. Si acá hubiese sido 60 newton, entonces 30 newton, 30 newton. Entonces, siempre cuando estudias polea móvil, ¿no? Si te das cuenta, miren, acá está sujeta hacia el techo. Acá la polea no está sujeta hacia el techo. Solamente lo que lo contiene son las cuerdas nada más. Ya no está sujeta al techo. Entonces se trabaja de forma al revés, ¿no? Este peso que va a cargar esta polea va a ser compartido en dos partes iguales. Bueno, estos dos puntos es lo que faltaba explicar. Netamente le corresponde a estática 2, ¿no? Sobre las poleas fijas y las poleas móviles en este caso. Bueno, también hemos hablado acerca sobre la reacción de la normal, ¿no? Recuerda que todo bloque que esté de repente sobre un piso, ¿no? O sobre una mesa, ¿no? O sobre un cuerpo que esté en contacto, entonces va a haber una reacción normal entre dichos cuerpos, ¿sí? Vamos a pasar a desarrollar las actividades, ¿no? Para que así tú puedas visualizar y puedas comprender mejor los problemas o los casos que se van a presentar. A ver, vamos a desarrollar el problema 1. Debes estar con tu libro a la mano. Voy a revisar acá el libro, lo tengo acá al lado. Página 104. Página 104. ¿Sí? Problema 1. Página 104, problema 1. Dice, determina el módulo de la fuerza de reacción normal del peso sobre el bloque de 70 kilogramos que se encuentra en equilibrio. Y como dato te dan la gravedad de la Tierra, que es 10 metros por segundo cuadrado, y te dan la gráfica del bloque en este caso. Entonces vamos a dar nosotros, ¿no?, solución
al problema 1. Para eso vamos a hacer la gráfica. En este caso, vamos a hacer la gráfica. Tenemos acá el piso, ¿no? El piso. Tenemos acá el piso. ¿Está? Tenemos el piso. Sobre él, ¿quién está? El bloque, ¿cierto? Sobre él está el bloque. En este caso tenemos el bloque. ¿Está? Ahí está el bloque. Y ese bloque tiene una masa de 70 kilogramos. 70 kilogramos. Esa es su masa. Esa es su masa. Y dice que es liso. Dice que es liso. Hay una flechita ahí de liso. ¿Qué significa liso? Que no hay fricción, no hay rozamiento. No se toman en cuenta. La gravedad 10 metros por segundo cuadrado te la están dando. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y te pide entonces la reacción normal. Te están pidiendo la reacción normal. Se desconoce de la reacción normal. Listo. Vamos a dar solución a ese problema. A ver, observen. Tenemos el piso y sobre él hay un bloque que tiene una masa de 70 kilogramos. Recuerda, masa. Ese 70 kilogramos que te voy a decir no es peso, es masa. Es cada vez kilogramos. ¿Entendido? Y nosotros sabemos que todo peso, ¿no? O sea, si a este 70 kilogramos, que es la masa, yo le multiplico, ¿qué cosa? La gravedad de la Tierra se va a convertir en un peso, la cual dicha fuerza va a ir hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. ¿Sí? Todo peso va hacia abajo, no va hacia arriba, ¿no? Entonces, este bloque, ¿no? Si yo lo multiplico la gravedad, que es 10, va a salir 700 ¿qué? 700 ¿qué? Newton, porque recuerdas cuando tú multipliques kilogramos por metro por segundo cuadrado se convierte en Newton, o sea, en una fuerza. Entonces, si nosotros hacemos el DCL, o sea, el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Hacemos la flechita hacia abajo, esa flecha que va a indicar el peso. Esa flecha va a indicar el peso. Vamos a hacer la flecha acá al levito. No voy a hacerlo en el centro, no hay problema. Este es el peso. El peso es masa multiplicado por la gravedad. ¿Entendido? Este es el peso. Yo te hago una pregunta. Este bloque que tú ves ahí está en contacto con el piso. Y cuando esté en contacto significa que va a haber una reacción normal entre ellos. Pero dicha reacción en este caso va a ser perpendicular hacia arriba. ¿No? ¿Por qué hacia arriba? Porque el piso, ¿no? Va a dar cuenta que lo va, ¿no? Lo va a impulsar hacia arriba, va a soportar el peso. Entonces, tiene que ser una fuerza opuesta para que soporte dicho peso, que es, ¿no? 70 por 10, que son 700 newton. Entonces, acá la reacción normal cuando estén en contacto los dos, esa reacción normal va a ser una flecha así. Está en contacto con el comando 90 grados siempre. Esta es una reacción normal. Oye, la pregunta es, lo que está en contacto acá está en el eje Y, este está en el eje Y, también está en el eje Y. Perfecto. La pregunta es, si estamos tratando el tema de estática, su mismo nombre lo dice, estático, ¿no? O si no,
Se sobreentiende que en el eje Y, o sea, la sumatoria de fuerza que va a haber en el eje Y tiene que ser nula, ¿sí? Para que no exista, ¿qué cosa? El movimiento, o sea, se mantenga en equilibrio. Y nosotros sabemos de que todo lo que va hacia arriba es ¿qué cosa? No, o sea, hablando en el sentido del plano cartesiano, X, Y, ¿no? La flecha hacia arriba es positivo, la flecha hacia abajo es negativo. Entonces, si tú te das cuenta, ¿quién va hacia arriba? La reacción normal es una fuerza, ¿no? Entonces escribimos acá la reacción normal. Una reacción normal. ¿Quién va hacia abajo? El peso, y el peso es masa por gravedad. O sea, 70 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Y esto arroja ¿cuánto? B va a arrojar ¿cuánto? 700 newton. ¿No? 700 newton. Eso significa que ese va hacia abajo, entonces negativo menos 700 newton. Y aquí es igual. Acá restando, ¿cómo pasa? Entonces significa que la reacción normal va a ser igual a 700. Listo. Este es la reacción. Entonces la reacción normal va a ser de 700. Recuerda que si lo estoy aplicando esta fórmula es porque no hay movimiento en el eje Y, ¿sí o no? Es nulo. Por eso se escribe, este va hacia arriba, positivo, esta flecha va hacia abajo, negativo. Por eso coloco menos. Como este formó una ecuación, se me está restando, pasa sumando. De esta forma hallo la reacción normal. Bueno, analízalo por favor, analízalo. Vamos a desarrollar el siguiente problema. Deben estar con su libro, ya saben. Con su libro. Aquí dice el problema 2. Si el cuerpo está en equilibrio, calcula el módulo de la fuerza de tensión, dice, en la cuerda T. Vamos a hacer el esquema. Vamos a hacer la gráfica. Que lo puedan entender. Bloque. La extensión vamos a colocarlo de otro color mejor. Acá en una.
T. Esa es la tensión, por si acaso. Está con color rojo la tensión. Y lo que voy a colocar en este momento son fuerzas que le están aplicando de 60 newton y 20 newton. 60 newton. Y dice que el liso, ¿no? El liso. El liso. Está. Te piden calcular la tensión. Te piden calcular la tensión. A ver. Lo que está con color rojo es la tensión, o sea, la cuerda que está sujetando entre la pared y el bloque. Y acá son dos fuerzas adicionales que te están dando. Ese es el problema 2. A ver. Si te das cuenta, esta fuerza está en el eje X. Esta tensión también está en el eje X. Esta fuerza en el eje X. Si te das cuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Observa. El eje X es de forma que horizontal. El eje Y de forma vertical. En este caso, miren. Forma horizontal, los 60 newton. Los 20 newton, forma horizontal. La tensión de forma horizontal. ¿Eso qué significa? Mientras que acá habíamos puesto sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Por qué escribimos que el eje Y? Porque esta reacción normal es vertical. Este peso es vertical, es en el eje Y. Entonces, no. Acá nada te están hablando de peso, no te hablan de nada. Acá te están hablando solamente de la fuerza que tú puedes apreciar ahí y de la tensión. Nada más. Eso significa, acá trabajar con el eje Y porque toda la fuerza está concentrada en el eje Y. Acá debo trabajar en el eje ¿qué? El X. Eso significa que la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser nula. ¿Entendido? Entonces, hago la pregunta. Si este bloque, tú aplicas una fuerza acá, o sea, lo tratas de jalar, esta tensión, ¿qué va a hacer? Va a jalar en sentido opuesto, ¿no? Como que lo está reteniendo, ¿no? Si yo jalo hacia acá, entonces esta flecha va a ir hacia allá, opuesto. Muy aparte de esta nada tiene que ver. Esa ya sabemos que están direccionados hacia allá. Sino que, como esta es tensión, no te dan la flechita para dónde va. Entonces, ese es creatividad, o sea, tú tienes que deducir, ¿no? ¿Cuál es la reacción que va a tener esa cuerda, esa tensión? Entonces, como te digo, tú jalas hacia acá, entonces esta cuerda que va a hacer, va a jalar. Es como la liga, tú te das cuenta con quién es la liga, cortas la liga, ¿no? Por la circular, cortas, tienes así. ¿Qué pasa cuando tú jalas de un lado? Por acá te comienzas a jalar, sentido opuesto, ¿no? Así es. Entonces, esta tensión le ponemos una flecha hacia el otro lado. Bien. Entonces sabemos nosotros que por el plano cartesiano todo lo que está en la mano, ¿qué pasa? Derecho positivo y todo lo que está en la mano izquierda es negativo. Entonces, la tensión ahí es positiva. Los 20 newton positivo, los 60 es negativo, y que el igual. Desarrollo a 20 le quito 60 menos 40 newton.
está restando, pasa sumando. Y como puedes apreciar, ya hemos hallado la respuesta. Bien. Así de fácil. Entonces, te das cuenta que son situaciones distintas, ¿no? Todo es vertical, acá todo horizontal. Te das cuenta que cuando es horizontal, ¿no? Netamente todas las fuerzas vienen horizontales, ¿no? Acá vertical, ¿no? Vamos a ver el problema 3. Problema 3, si te das cuenta, problema 3, según la gráfica del piso, ¿no? Es el piso, luego te da el bloque, te dan dos bloques, uno de doble y el otro 25 kilogramos. Acá 25 kilogramos, es el más grande. $25 kilogramos. Y arriba hay otro bloque. Es un bloque sobre otro. En este bloque no te dice, ¿no?, ni el peso, ni solamente dice que es de doble. Pero como dato te están dando la reacción normal. Y esa reacción normal, si te das cuenta, es una flecha hacia arriba. Mira, observa, la reacción, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. A ti te están dando como dato la reacción. Hacia arriba. O sea, la reacción normal va a ser igual, dice, ¿no? Eso que tenemos es de 600 newton. De 600 newton. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Si te das cuenta, acá tenemos dos pesos. Pero es masa, hay que multiplicarle la gravedad de la Tierra para que se convierta en peso. O sea, la gravedad ya sabemos que es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, W representa simplemente el peso, ¿no? Dime, esos dos pesos, ¿hacia dónde vienen? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Te hago una pregunta. ¿Hacia abajo? ¿Sí? Son pesos, todo peso va hacia abajo. Vamos imaginando que este W representa un peso. O sea, W. No te olvides que todo está en el eje Y. O sea, trabajamos la sumatoria de fuerza en el eje Y. Todo está concentrado en el eje Y, ahí si te das cuenta. Entonces hacemos esto. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, como yo sé que el peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba, positivo, según el plano cartesiano, guía. Según el plano cartesiano. Acá no estamos en caída libre, por si acaso. ¿Sí? Según el plano cartesiano, todo lo que va hacia arriba es positivo. En este caso tenemos los 600 newton menos. ¿Por qué menos? W negativo, ¿no? Porque va hacia abajo. Acá 25 por 10 sería 250. ¿Sí? ¿Cuánta fuerza total hay? 3, 1, con este 3, 1, 2, 3, 3. ¿Y a qué le igualos? Entonces, puedo restar estos dos. O sea, 600 le estoy quitando menos 250 en este caso. ¿Cuánto me está quedando? 300.
350 kN. Y este W que está con menos pasa al otro bajo el signo positivo. ¿Qué me está tratando de decir acá? ¿Qué me está diciendo? De que este W, que es este bloque, su peso es de 360 kN. Fácil. Entonces, analízalo por favor. El eje hacia arriba positivo, W peso negativo. Faltó multiplicarle los 10, por eso que yo coloco 250, porque es masa nada más. Recuerda, para convertirlo en peso lo tengo que multiplicar por 10, por eso escribo acá 250 newton. Vamos a ponerle ya, porque no te confundas. Newton, porque newton con newton se puede restar y sale 350. Bueno, espero que hayas entendido, ¿no? Es tan fácil. ¿Sí? Y vamos a ver las actividades. O en todo caso, vamos a desarrollar un problema más sobre bloques, ¿no? El problema 5. Problema 5. ¿Sí? Problema 5. Vemos poleas ahí, creo, en el problema 5. ¿Se dan cuenta ustedes? Problema 5. Veo ahí poleas, ¿no? Estoy viendo poleas. Ya. Entonces vamos a apreciar nosotros
gráfica, ¿no? Y todos tienen tensión T, si te das cuenta, esta es la tensión, ¿no? Esta es la tensión T. Y tenemos la gravedad en la masa es 20 kilogramos. Te piden allá T, la tensión de tu cliente. Entonces, recuerda que este 20 kilogramos es la masa, no es el peso, y hay que multiplicarle la gravedad para que se convierta en peso. A ver, si nosotros multiplicamos en este caso por la gravedad de la Tierra, que es 10, serían 200 newtons, y tendría su peso ya de 200 newtons, ¿no? O sea, que me entienda, peso es igual a la masa por la gravedad. Estoy hablando solamente de este bloque, sí. Entonces el peso es igual a la masa, que es 20 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado, la cual sale 200 newtons. Entonces este bloque que puedes apreciar acá, su peso es 200 newtons. La pregunta es, ¿quién está soportando el peso de estos bloques? Son estas cuerdas que tú ves acá. Si te das cuenta, esta cuerda va hacia arriba, no es una tensión, esta cuerda también va hacia arriba, ¿sí? Pero si acá esté, entonces acá va a ser ¿qué cosa? 2T, entonces esta fuerza también va hacia arriba, ¿no? Entonces acá puedo hablar de T, acá puedo hablar de T, no el mismo T de ahí. Entonces si yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿no? Continuando entonces con el desarrollo del problema 5. Habíamos visto de que todas las fuerzas están concentradas en el eje Y, ¿no? Y por eso aplico la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿de dónde provienen estas 4T? Recuerda que le eché hacia arriba, tensión, le eché hacia arriba, tensión, y acá este 2T, ¿de dónde sale? Esto es una polea que, ¿qué tipo de polea es? Polea móvil. Miren, observa cómo es la polea móvil. Se queda 25, entonces que 50, y se queda este, entonces que 2T. Entonces, esto es lo que se queda entonces que 2T. Polea móvil. En cambio, este polea fija. Se queda acá polea fija. De 50, de 50. Entonces, hago la sumatoria de todas las fuerzas que vamos direccionadas hacia arriba. Entonces sería 4T menos, ¿por qué menos? Porque el peso va hacia abajo, menos los 200 está restando, pasa sumando, 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Y de esa forma obtengo la tensión que es 50 newton. Como puedes ver, está bien fácil todo, no más complicado. Y espero que también desarrolles tus actividades que te corresponden. En la clase de Zoom hemos estado desarrollando también el tema de estática 1.